Bueno, en la clase de hoy vamos a ver lo que sería el último tema teórico per se. Deberíamos tener otro tema más, pero que se cayó por, bueno, cómo cayeron las fechas. Ni siquiera tanto por los feriados, porque un cuatrimestre de 4 feriados es un cuatrimestre normal, atípico. El problema es que no tenemos margen de mover nada porque estamos a fin de año, literalmente. O sea, no podemos mover nada. El otro tema es redes de flujo. Si les interesa, no se les va a tomar en ningún lado, ni en parcelitos, ni en final. Por supuesto. Si les interesa, lo pueden ver. Igual es un tema que después se retoma y probablemente lo tomen de cero en teoría de algoritmos 1. La última clase es el viernes, entonces, sí, o sea, es clase de ejercitación. Después es el parcelito 4. Después son los recuperatorios. Entonces, vamos a hablar de lo que se llama backtracking. Backtracking es algo que es más general que solamente para grafos, pero con grafos se puede aplicar bastante bien y es más o menos en lo que habíamos coordinado con la gente de teoría de algoritmos 1 que demos nosotros. Después, si en el plan nuevo se termina quedando completamente acá, completamente allá, o lo que fuera, eso es algo que se va charlando, es bastante orgánico. Tanto este tema como el que seguía son temas que está medio en el área gris de dónde corresponde que se dé, y etcétera. Entonces, nada, lo vamos charlando. Probablemente, o sea, mi estimación es que esto probablemente no va a quedar para un plan nuevo, pero es algo que iremos charlando con las curriculares. Entonces, primero, antes de hablar de este término que mencioné que se llama backtracking, vamos a hablar de algo que se llama fuerza bruta. Que sé que puede sonar medio gracioso o que puede ser como, ¿qué carajo? No puede haber algo de computación que se llama así. Literalmente se llama así, fuerza bruta. Y es probablemente algo que, o sea, cuando les explique lo que es, va a quedar muy claro que realmente es esto. Tengo un problema que es combinatorio y entonces para resolverlo tengo que probar todas las soluciones posibles, o aparentemente todas. O bien, o sea, por ejemplo, para plantearlo, si yo quiero ordenar, yo podría resolverlo probando todas las combinaciones posibles. ¿Eso qué significa? Pruebo todas las permutaciones de los elementos y me fijo cuál de todas, o sea, consigo todas las permutaciones diferentes y me fijo cuál de todas está ordenada. Y ahí dicen Bogosort, y Bogosort no es esto. Bogosort lo que hace es desordena aleatoriamente y se fija ahora está ordenado, desordena. O sea, eso no prueba todas las combinaciones. O sí, eventualmente, puede ser. O puede tardar incluso más. Esa es la diferencia. Bogosort no tiene una cota inferior. Puede tardar, o sea, perdón, no tiene una cota superior. Puede tardar infinito directamente. Porque en el aleatorio puede probar varias veces las mismas combinaciones. Entonces, fuerza bruta en realidad es más eficiente. O sea, si lo hacemos en análisis de eficiencia. Fuerza bruta lo que hace es probar todas las combinaciones posibles. Entonces, ¿qué podemos hacer? Literalmente podemos irnos fijando. Che, a ver, bueno, el primer elemento lo probamos así como está. Y esta es una opción. Después, en vez del primero y el segundo, tercero, así, altero el primero con el segundo, o si no, el primero con el tercero, el primero con el cuarto, así, voy probando todas las combinaciones, todas las permutaciones diferentes, ¿sí? Ahora, ¿por qué no hacemos esto? Porque nosotros cuando ustedes están en algoritmos 1 y van y les enseñan selección, inserción, o algunos, merge sort, y bueno, en modo WADE podemos ver, no sé, burbujeo. Pero la pregunta ahí es, ¿por qué no se les ve esto? ¿Por qué no lo resolvemos así? Es terriblemente ineficiente. Bueno, en esta materia no podemos usar las palabras terriblemente, o sea, sí, cuando estamos hablando coloquialmente, y está perfecto mencionarlo, ahora pongámosle números a esto. A mí en general cuando me decían terriblemente y estábamos en la facultad, decía, che, cuando entramos a la facultad dice grande facultad de ingeniería. Acá yo no les puedo decir eso porque en sus casas no lo dice. Y ahí, como dice Leandro, efectivamente, esto es ODN factorial. ¿Sí? O sea, es malo, feo, súper caca. Entonces, es muy feo. Claramente es peor que cuadrático, que cúbico, que n a la cuarta. Ordenada de cualquier manera que seguro te va a ocurrir una mejor manera que esto. ¿Sí? Entonces, por eso. Entonces, esto si bien parece un ejemplo tonto, a veces no nos queda otra, porque en el caso de ordenamiento ya vimos un montón de algoritmos que ordenan de mejor forma, pero hay otros problemas en los que no. Por ejemplo, esto es una pregunta, en serio, ¿alguno, o sea, vieron o conocen, al menos saben de qué trata la serie de Queen's Gambit?
Em, con que conozcan es suficiente nada más para que sepan, o sea, en The Queen's Gambit lo que pasa es que la protagonista, ay no, sí, cambio la pantalla, no se ve el GIF, listo, voy a dejar. La protagonista, en un estado de delirio místico o estado de drogas, literalmente no estoy diciendo nada, no estoy diciendo que no, lo que hace es visualizar todas las posibles combinaciones, ver cómo si ella mueve una pieza, qué es lo que haría el otro y qué es lo que debería hacer ella, y en realidad lo que haría el otro podría ser también otra cosa, y en realidad está haciendo backtracking. Perdón, está haciendo, sí, en realidad está haciendo esto que voy a explicar ahora. Pero básicamente está haciendo esto de ir probando diferentes combinaciones y ver cuál, en realidad, para esto, bueno, cuál es el mejor movimiento. Obviamente está haciendo algo que vamos a explicar ahora, que es como no hace fuerza bruta, sí, porque sí, primero porque además en ajedrez podría ser cuasi infinito, el árbol de posibilidades, digamos, sino también por conocimientos propios, ya eventualmente sabe, tiene o sea, digamos, una persona que sabe jugar ajedrez, sabe que cuando el tablero tiene una determinada forma, listo, ya está, ya se sabe quién ganó, ¿sí? O sea, está esa diferencia. Entonces, nada, para eso lo único que hacía esta persona era imaginarse arriba cómo se iban moviendo las fichas. Y como siempre está bueno poner un GIF de Anya Taylor-Joy, yo lo pongo. Entonces, lo importante, vamos a charlar de qué es backtracking. Backtracking es básicamente fuerza bruta, pero con esteroides y al revés. O sea, lo que hace es, cuando sabemos que una combinación parcial, o sea, estamos en un punto de todas mis combinaciones, o sea, estoy generando una combinación, y mientras la estoy generando, ya me voy dando cuenta que esta solución no es válida, ya corto. Y con corto me refiero corto la recursividad, corto digo, no, por acá no, volver, ¿sí? Por eso al término este se le llama podar, porque literalmente al árbol de recursividad lo estamos cortando. Es muy literal esto, ¿eh? Entonces, ¿qué logramos con esto? ¿Sí? En el ejemplo de ordenamiento, ¿cómo podría ser? A ver. Y las posibilidades esas de reducir según patrones que ya conoces. No sé, Aldana es básicamente esto mismo. O sea, eventualmente si en algún lado, de alguna manera, ya sabes que una determinada solución, ya sabes si, por lo que sea, por experiencia, porque lo tenés guardado, pongámosle en una memoria de algún tipo, ya sabes que por acá, o sea, si el tablero está de una determinada forma, ya ganaste o ya perdiste, listo, o sea, ya sabes la respuesta y no seguís explorando, ¿no? Todas las posibilidades. Entonces, acá vamos, es exactamente por eso que digo que eso que hace este personaje no es fuerza bruta, sino que es backtracking, porque hace esto en un momento cuando dice, ok, ya llegué a este punto, vuelvo para atrás. Sea porque ya sé que gané por este lado, o sea porque ya sé que perdí si llego a este punto. Entonces, no volvemos a arrancar de cero, sino que yo voy generando las alternativas. Y esta generación, yo en cada punto puedo tener distintas opciones, ¿sí? Esto es como un árbol que se va generando, es un árbol recursivo, ¿sí? Entonces yo estoy en un punto determinado y se me dan, por ejemplo, voy a decir dos opciones, en realidad podemos tener muchas más, pero tengo dos alternativas. Y me fijo qué pasa por el árbol si voy por el lado izquierdo, qué pasa cuando voy por el lado derecho, y eventualmente voy a llegar a que eventualmente no puedo resolver el problema por algún lado y vuelvo, ¿sí? Esa es esencialmente la idea. En el problema del ordenamiento, supongamos que yo estoy poniendo, bueno, voy a probar qué pongo en la primera posición. ¿Sí? Esa es una forma de pensar. Con eso se puede resolver sudokus así. La respuesta te sorprenderá. Voy a dejar, Juan, la pregunta abierta. Entonces, la opción que tenemos es, por ejemplo, para el problema del ordenamiento, a ver, me fijo, ¿qué elemento puedo poner en la primera posición? Bueno, cualquiera. Entonces pongo cualquier elemento. Probemos el primero. Voy al segundo y lo pongo. Voy al tercero y lo pongo. Voy al cuarto. Y recién al final me fijo si es válido. Eso no me va a servir. ¿Sí? O sea, eventualmente voy a llegar a la solución, pero voy a tardar un montón. Porque eventualmente voy a volver para atrás y voy a probar otras combinaciones. ¿Sí? Ahora, si yo estoy viendo, bueno, ¿qué elemento puedo poner en la primera posición? Pongamos el primero. ¿Qué elemento puedo poner en la segunda posición? Bueno, pongamos el segundo. Yo ahora me fijo, che, esta solución parcial es válida.
Si esta solución parcial es válida, ok, sigamos, por ahora esto está bien. Ponemos la tercera, en el tercer lugar ponemos el tercer elemento. Nos fijamos, esta alternativa es válida. Si ya nos damos cuenta que no es válida, listo. No decimos, bueno, ok, generemos todas las combinaciones que se pueden generar a partir de ahora. Si ya sabemos que esto no es válido, agregarle, o sea, si ya sabemos que algo está prendido fuego, echarle más nafta no va a hacer que se apague. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es retroceder un paso. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a decir, ok, no, volvé para atrás, por eso se llama backtracking, volvé para atrás un paso y cambia. En el tercer lugar no pongas el tercer elemento, ponele el cuarto elemento. Y ahí nos volvemos a fijar y avanzamos cuando por ahora esté todo bien. Cuando algo no esté bien, volvemos un paso para atrás. Y cuando todas las alternativas, por ejemplo, supongamos que el primero puede ir en el primer lugar y el segundo puede ir en el segundo lugar, es una cosa. Ahora, supongamos que por alguna razón, no importa que, supongamos que el segundo elemento era el máximo de todo el arreglo, ¿sí? Entonces, el primero va a estar bien con respecto al segundo, está todo bien, pero no importa qué elemento ponga en el tercer lugar, siempre va a dar mal, ¿sí? Entonces, pruebo el tercer elemento, pruebo el cuarto, pruebo el quinto, siempre voy haciendo este backtracking, o sea, esto de volver para atrás. Y eventualmente todos fallan, porque ninguna de las soluciones parciales es válida. Como después de haber puesto el primero en el primero, el segundo en el segundo, todo lo que ponga a partir de ahí, por H o por B, falló, significa que tengo que ir de vuelta otro paso para atrás. Y en realidad, en el segundo lugar, no puedo poner al segundo elemento, tengo que poner otra cosa. ¿Sí? Bueno, obviamente voy a poner seguimientos con un poco más, y en la práctica van a ver bastante de esto. Pero les estoy tratando de explicar la idea de cómo es esto, qué es esto de ir avanzando, voy volviendo para atrás, etc. Ahí dice, entonces backtracking no funcionaría si solamente supieras que todo lo que hiciste está bien en el final. Claro, o sea, no podríamos aplicar backtracking si yo recién al final puedo fijarme si algo está bien o está mal. Y eso pasa en algunos problemas. Hay algunos problemas que me dicen, bueno, hasta que yo no haya terminado de generar la combinación, yo no puedo saber si esto está bien o está mal. O sea, las soluciones parciales para mí siempre van a estar bien. Hay problemas en los que sí, no vamos a ver ese tipo de problemas acá. Eso sucede. Es medio como búsqueda binaria, ¿no? Que evaluás, tratás de descartar una mitad. Más o sea, descartás pedazos de un árbol gigantesco. O sea, es cierto, pero no tiene los beneficios de búsqueda binaria. El problema sigue siendo muy complicado. Si te queda algo como 1, 5, 7 y después te cae un 3, ¿cómo sabes que lo tenés que poner en el segundo lugar? No. Supongamos que mi arreglo era 1, 5, 7, 3. ¿Sí? Yo pongo el 1, pongo el primer elemento en el primer lugar, pongo el segundo elemento, o sea, pongo el 1 en el primer lugar, pongo el 5 en el segundo lugar, esto por ahora está ordenado, el 7 lo pongo en el tercer lugar, por ahora bien ordenado, pongo el 3 en el cuarto lugar, esto no es una solución correcta, parcial, entonces significa que el 7 no lo tendría que haber puesto en donde estaba. O sea, no puedo poner nada en la siguiente posición, o sea, no puedo poner el 3. Como no puedo poner ninguna opción en la cuarta posición, porque no me quedan más, solamente tenía el 3 y falló, entonces el 7 no va en la tercera posición. Entonces pruebo poner, por ejemplo, la otra opción que tenía, que era el 3. Como no puedo poner el 3, claro, y ahora pruebo exactamente 1, 5, 3. Como ahora pruebo y automáticamente me da fallar, ni siquiera pruebo poner el 7 después. Ya me falló. Ahí es donde se ve la ganancia. Yo ni siquiera tengo que probar qué pasa si pongo el 7. Ya falla. Entonces ahora me doy cuenta, ok, no puedo poner el 5 acá, porque si pongo el 5 acá, ya vi que todo lo que viene después, de una forma o por otra, no anda. Entonces saco el 5 y pongo otra cosa. Por cómo viene el orden de las cosas, probaría el 7 y me va a fallar tanto el 3 como el 5. Pero no necesito hacer 1, 7, 5, 3, 1, 7, 3, 5. Me doy cuenta antes. ¿Sí? Entonces recién ahí voy a probar el 3, voy a probar el 5, voy a probar el 7 y me va a andar. Obviamente esto tarda muchísimo más. ¿Sí? Está clarísimo. El problema del ordenamiento no se resuelve de esta forma, pero me parece que es un problema bastante sencillo de entender, que se podría resolver de esta forma. No muy rápido, precisamente, pero sí. Entonces, en el ejemplo del ajedrez también surge esto. Entonces, esto se puede aplicar a un montón de problemas, ordenamientos, ajedrez, incluso yo voy a plantear uno después. Nosotros lo vamos a aplicar principalmente en el contexto de grafos. Además, porque muchos de estos problemas, aunque si bien no tienen grafos, se pueden transformar a grafos. Y eso es algo que en realidad vamos a hacer, sin que ustedes se den cuenta.
Entonces, los tipos de resoluciones de estos problemas en general van a tener dos caras. O bien va a ser algo que no tiene un recorrido, sino que voy por el primer vértice, o sea, me fijo el primer vértice, después el segundo vértice, y no estoy siguiendo un orden por aristas, ¿sí? No estoy siguiendo un recorrido, porque tal vez no me importa, o sí, porque me importa, entonces, por ejemplo, puedo hacer un DFS. En general va a tener que ser un DFS, no puedo hacerlo por BFS, porque estos algoritmos van a tener que ser recursivos. El que lo quiera hacer iterativo, bueno, muy lindo. O sea, lo dejo fracasar en su intento. Es lo mismo que, o sea, imagínense que merge sort de forma iterativa es un tiro al pie. Bueno, esto iterativo es un tiro al pie. Es así. Así que bueno, esto en general se termina haciendo o bien con un recorrido DFS o si no me interesa mantener un orden que tenga que ver con un recorrido, valga la redundancia, me voy a mover independientemente. Hay problemas que se pueden resolver de las dos maneras y está todo bien. Hay otros que no. Entonces, ejemplo número 1. Este es el ejemplo, es difícil de decir, después ahora lo explico en criollo. Entonces, supónganse que yo tengo un grafo, ¿sí? Con B vértices, B corta vértices, tengo, no sé, 10 millones, no importa cuántos vértices tengo. Y tengo N elementos. Supónganse, para decirlo de una manera, quiero pintar a N vértices de color rojo. Y al resto no me importa, no importa. ¿Sí? No sé, todos los demás quedan pintados de color azul. Acá no estoy metiendo el tema de coloreo, simplemente para que visualmente pueda quedar un poco más claro. ¿Sí? Lo que me quiero asegurar es elegir N vértices diferentes. A esos N vértices pintarlos de este color rojo, pero lo que queremos es que ninguno de estos vértices que yo elijo sean adyacentes entre sí. O sea, no quiero dos adyacentes. Sí, N es... o sea, si N fuera igual a B, no podremos resolver el problema probablemente porque cualquier arista haría que no se cumple. O sea, podremos no poner esa restricción y la respuesta es false. Entonces, lo que queremos es encontrar estos N vértices que me permitan, o sea, puede no ser única la solución, por supuesto, pero yo quiero encontrar N vértices tales que yo pongámosle que los pinto, no importa, los selecciono, y ninguno de esos N vértices sean adyacentes entre sí. Es esencialmente eso, ¿sí? O sea, quiero encontrar N vértices que no sean adyacentes entre sí. Ninguno con ninguno, o sea, ningún par con ningún par, ¿sí? Entonces, ese es el problema. ¿Se entiende cuál es el problema que estoy enunciando? ¿Sí? Ok, bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Vamos a resolver de las dos formas. Primero lo voy a hacer, esto no sirve ver si es bipartito, ¿sí? No funciona, porque puede ser bipartito y no me dice nada. O sea, o puede no ser bipartito e igual servirme. ¿Sí? O sea, esto es otro tema. Yo quiero N vértices que entre sí no sean adyacentes. Punto. El grafo puede ser o no bipartito y no me va a cambiar en nada. O sea, que sea bipartito no lo hace que este problema se resuelva, que no sea bipartito no hace que no se resuelva. Entonces, no nos va a ayudar. ¿Sí? Incluso van a ver una generalización más del problema de un grafo bipartito, lo van a ver en la práctica. Entonces, tenemos este pequeño problema. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Porque recuerden, yo voy a seleccionar a n vértices que no estén... que no sean adyacentes entre sí. El resto los del otro grupo, los que no estoy seleccionando, pueden ser o no adyacentes entre sí, no me importa. Por eso en realidad parece menos restrictivo, debería ser más rápido. En realidad no lo es. Este problema no se puede resolver así con un algoritmo tranquilito, lineal, como se puede resolver si algo es bipartito. ¿Sí? Entonces no nos queda otra que probar básicamente todas las combinaciones. Una forma de resolverlo por fuerza bruta sería agarrar 4 vértices cualesquiera y fijarme, che, estos 4 vértices son, ¿alguno es adyacente con alguno de los otros? No. Bueno, ¿y este? No. ¿Y esta otra combinación? No. ¿Y esta? Sí. Ah, listo, ya estamos. Entonces, yo les voy a mostrar metodológicamente cómo generaríamos estas combinaciones.
Porque entiendo que es muy fácil decir, bueno, generamos todas las combinaciones y es como, bueno, flaco, ahora cuando quiero programar, ¿cómo hago? ¿Sí? Entonces, vamos a probar, pero de alguna manera vamos a ir siendo un poco vivos, ¿sí? Entonces, yo voy a ir vértice por vértice y esto es lo mismo si es fuerza bruta o backtracking. Por eso en realidad muchas veces conviene pensarlo por fuerza bruta y después backtracking es, bueno, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Sí? Esta es mi forma práctica de decírselos. Conceptualmente son cosas bastante diferentes porque fuerza bruta implica me genero toda la combinación y después me fijo y backtracking es mientras estoy generando estoy haciendo cosas diferentes, pero es algo muy técnico que no le importa a nadie. Esa es la verdad. Entonces, además cuando vamos a programar, son muy raras las veces en las que esa diferencia técnica importa. Entonces yo voy a ir vértice por vértice, ¿sí? O sea, en cada momento en el que yo esté, voy a decir, ¿qué pasa si incluyo este vértice o no? O sea, tengo dos opciones acá. Es guardo el elemento, supongamos, o lo selecciono, como querramos, el verbo que quieran. ¿Selecciono este vértice o no lo selecciono? Y si lo selecciono, ¿qué pasa con los siguientes? ¿O qué pasa? ¿Sí? Entonces, en ambos casos vamos a probar ambas opciones, solamente que en un caso vamos a cortar cuando nos demos cuenta, che, esto no sirve. A ver, vamos a ir por la idea fuerza bruta. Yo les voy a marcar, un segundito, me traigo el punterito. Esto significa, o sea, cuando la flechita esté llena, significa estoy considerando el elemento. Cuando la flechita esté vacía, significa no estoy considerando, o sea, no lo estoy seleccionando. Inicialmente vamos a considero al 0. ¿Sí? No me acuerdo en qué orden estoy yendo, pero olvídense, no voy a seguir aristas, porque no me va a importar. Incluso es posible que me convenga no seguirlas, pero creo, no sé si voy a hacer el 1, 2, 3, 4, 7, 6, 5, una cosa así, no sé. Bueno, voy al siguiente vértice que va a ser el 1. Lo considero. Voy al siguiente vértice, que es el 2. Lo considero. Creo que ya se pueden ir a dar cuenta, che, Martín, pero esto ya fallaba. Sí, sí, muy lindo. Muy lindo, pero esto no es backtracking, esto es fuerza bruta. Voy al siguiente vértice, lo considero. ¿Esta solución es válida o no es válida? Bueno, ya dijeron que no. Bien. Bueno, ok, esta no es válida. Entonces, al 3 no lo voy a considerar. Voy a ir al siguiente, que es el 5. ¿Cómo le? 5. No estoy siguiendo un orden de aristas. Es justo me dio este orden los vértices. Podría haber hecho el 0 primero y el 4 segundo y es lo mismo. ¿Sí? Entonces, el 5, me fijo. ¿Esto es válido o no es válido? No, no, sí, no, no, ni en pedo válido. O sea, ya se van dando cuenta, todas las combinaciones que vengan de acá en más van a ser todas inválidas, porque de todas formas lo de arriba no es válido. Así que, pero bueno, ¿es compatible? No. Vamos, esto tampoco va a ser válido, esto tampoco va a ser válido y esto tampoco va a ser válido. Entonces, cuando llegamos al 4, decimos, ok, ya no hay más cosas para ver. Tenemos que decir, che, probé con el 4, ponerlo y no ponerlo, y ninguna de las dos soluciones, ninguna de las dos opciones es solución. Significa, por acá no, volvemos. ¿Sí? Entonces, esto es como, bueno, cortémosla con tanto seguimiento, pero estamos en el 7, nos pasa lo mismo. Yo probé ponerlo y no ponerlo, y todo lo que venga en adelante, y no funcionó. Eso significa que esto se rompió antes. Entonces, estoy en el 6 y pasa lo mismo, estoy en el 5, estoy en lo mismo, estoy en el 3, me pasa lo mismo, ¿sí? Cuando llego al 2, dije, ok, con el 2 ya probé ponerlo. Entonces, ¿qué pasa si no lo pongo? Y ahora ya hemos vuelto con el 3 y llegamos para el 5. Y esto obviamente no funciona. ¿Sí? O sea, ¿esto es compatible o no es compatible? Esto sería como un for en grafo pero recursivo, sí. Esto obviamente no es compatible, bien. Probemos con el 5, no. Probamos con el 6, ¿es compatible? No lo es, o sea, perdón, voy a dejar de leer las respuestas. No es compatible. Pruebo con el 7, no es compatible, pruebo con el 4, no es compatible. ¿Sí? Esto ya empieza a ser un poco como intenso. Ok, 4. Ya probé con el 4 ambas opciones, no hubo forma de lograr esto, significa, ok, se rompió antes, se rompió antes, se rompió antes, se rompió antes. Bueno, el 3, en este estado probé ponerlo. ¿Qué pasa si no lo pongo? ¿Eh? Esto se rompe de vuelta. ¿Sí? O sea, perdón, esto se rompe, entonces pruebo no poniéndolo. Esto se rompe, entonces pruebo no poniéndolo, esto se rompe, pruebo no poniéndolo, etc. Pruebo con el 5 no poniéndolo, ¿sí? Entonces así, y es así de tonto. Y, o sea, esto sigue, esto sigue, esto sigue. Obviamente, acá, en este escenario, el problema es, che, no tengo más alternativas. O sea, no llego a la cantidad y además no es compatible. Y acá tampoco es compatible, además.
Entonces volvemos para atrás. Y cuando llego al 2, digo, che, con el 2 probé ponerlo y no ponerlo, y todo lo que venga en adelante tampoco me generó. Eso significa, por acá no hay solución, el 1 tiene que cambiar. ¿Sí? O sea, piensen que acá voy solamente, es un grafo de 8 vértices. Esto es un grafo de 8 vértices. El pasante que mandaron a hacer la presentación. No, sí, yo hice esta presentación, la pasé como el orto. Pero era mejor hacer esto que hacer dibujitos yo en una tablet para esto. Efectivamente, esto sería como 8 factorial combinaciones diferentes. Que lo son literalmente 8. En realidad son, creo, no, son 8 tomados de A4 combinaciones diferentes, porque yo de estos 8 tomo 4 vértices diferentes. O sea, es el combinatorio de 8 tomados de A4. Pero es factorial porque ahí aparecen factoriales, así que es un orden factorial. O sea, si tengo B vértices y quiero N, es B tomados de AN. Y es factorial. Es factorial en ambas variables, además. Es horrible. Entonces, más allá de que quede claro que esto es feo, vamos a ver qué pasa si ahora lo hacemos con backtracking. O sea, con fuerza bruta hasta me aburrí, ni lo resolví. Obviamente la computadora eventualmente lo resuelve y con 8 vértices no va a ser tan grave el tiempo que tarde. ¿Sí? Pero si tenemos más. Entonces, supónganse que lo hacemos por backtracking. Lo que vamos a hacer es, considero el 0, considero el 1, y ahora me voy a fijar, che, ¿esto es compatible o no es compatible? Y ahí me dicen, no, esto no es compatible. Listo, ya está. Ya sé que poner el 1 en este momento con el contexto actual no funciona. Listo, probemos sin poner el 1. Así, directo. Y ya está. Todo el resto es exactamente igual, ¿eh? Pero acá yo ya no probé directamente todas estas combinaciones, todo lo que acabo de hacer hasta acá, hasta este punto, ya no lo tengo que hacer más. Todo lo que hasta este momento, ya no lo hago más, porque acá ya lo hice directamente. O para que se entienda el poder de esto, que en realidad no es un superpoder, es, dale, flaco, date cuenta que esto no iba a ir para atrás ni para adelante, te das cuenta es directamente, ¿sí? Que es algo que hay que tener muy en cuenta porque estos problemas demoran, o sea, incluso con backtracking esto va a demorar un montón, ¿sí? Pero, obviamente, cuanto mejor podemos, mejor va a andar esto. Y yo les puedo asegurar, estos tipos de problemas que demoran un montón de resolverse, es algo que se trata bastante en teoría de algoritmos 1. Cuando yo cursé la materia, yo literalmente tuve, para hacer unas pruebas, así que quería hacer varias pruebas, tuve que generar un montón de grafos y un montón de pelotudeces. Y dejé literalmente 2 días enteros la computadora ejecutando cosas. Eran 2 días de estar ejecutando para resolver un problema en un caso de volumen. Y no me hizo mucha gracia cuando volví un día y mi hermana me dijo, no, pasa que me tropecé con el cable y te apagué la compu. No me hizo ninguna gracia. Pero, por ejemplo, otro problema de esta índole para que se vaya entendiendo. Por ejemplo, yo tuve bueno, por ejemplo, hay un problema que se llama... no fue que cambiaste... No, esto no fue mi trabajo profesional, esto fue un TP de teoría de algoritmos 1 y el problema era así, que tardaba un montón. Lo otro era cuadrático, lo bajé a lineal y ya está. Entonces, otro problema que es conocido de este tipo, lo que se llama isomorfismos de grafos. Isomorfismos de grafos es, yo te doy 2 grafos y vos me tenés que decir si en realidad son el mismo grafo. ¿Sí? Es como el meme de son el mismo grafo. Pero no es tan trivial porque no tienen por qué llamarse de la misma forma. Entonces uno tiene que decir, ok, este vértice que se llama Pepito y este que son Menganito, en realidad son el mismo vértice. O sea, tienen el mismo conexiones. Porque si a este yo en realidad lo llamaba Menganito y a este y a todos los, o sea, si a todos los vértices le pongo una transformación donde A se llama como acá, este se llama como acá, etcétera, terminan siendo el mismo grafo. ¿Sí? Eso es un problema que también es de esta índole. Solamente se puede resolver probando todas las combinaciones. Y obviamente se puede aplicar backtracking, que es en el momento en el que me doy cuenta, che, este de acá no sigo fijándome. Pero muchas veces yo ya generé la combinación, porque es más rápido. Entonces, no es que siempre se puede resolver esto. O, por ejemplo, si yo quiero conseguir todos los subgrafos que se encuentran dentro de un grafo, eso es un problema que es combinatorio. Yo literalmente quiero
dentro de un grafo, fijarme todas las, o sea, empiezo a recorrer el grafo y todos los subgrafos de un determinado largo los quiero. Eso sirve para varias cosas en análisis de redes sociales y cosas por el estilo. Tarda un montón. Literalmente los grafos que les mostré en la primera clase de grafos, donde estaban los aeropuertos, probar estos subgrafos de tamaño 5, por ejemplo, en los aeropuertos de Estados Unidos, de Argentina también, y de algunos países así donde haya una buena cantidad de aeropuertos, tardaban mucho, realmente mucho. Estamos hablando de horas. Conseguí estos subgrafos y otro par de cosas más. Todos son problemas que tardan un montón, este tipo de cosas. ¿Por qué no sirve BFS y ver que todos tengan el mismo orden? ¿En qué sentido el orden? Ver que son el mismo grafo. Es que no sirve ver que tengan el mismo orden. O sea, las distancias no me van a decir necesariamente cuál es el orden de backtracking. Eso ahora lo discutimos, el orden. Entonces, más allá de estas discusiones varias, vamos a empezar a hacer lo siguiente. Supónganse que ahora sigo con el 3 en vez de con el 2, pero es nada más para decir, es irrelevante por dónde sigo. Acá no estoy haciendo un recorrido de FS para esto. Porque no me interesa el seguir un recorrido. A veces sí me va a importar. El siguiente problema que vamos a ver, sí. Entonces, supónganse que sigo con el 3. Me fijo, che, por ahora esta es una solución parcial. Sí lo es. Por ahora no hay nada que no indique. Pro con el 6, de casualidad. Por ahora está todo bien. Pro con el 5, no. Entonces, directamente pro, no, ok. No pongas en el 5. O sea, estoy diciendo no pongas en el 5. No es lo mismo que por ahora no definí nada, porque como yo recursivamente voy a ir vértice por vértice, no voy a volver a ir al 5. Entonces, supónganse que voy al 2, esto no es válido. Voy al 4, no es válido tampoco. Voy al 7, no es válido. Como ninguna de estas soluciones terminó siendo válidas, voy a 7, probé poner y no poner, voy a volver. 4, probé poner y no poner, vuelvo. 2, probé poner y no poner, vuelvo. 5, lo mismo. Entonces en 6, digo, ok, ya probé poner, no funcionó, pruebo no poner. Entonces ahora pruebo en el 5 y no va a funcionar porque está por esto de acá. Voy al 2, no funciona tampoco. Voy al 4, no funciona. Voy al 7. Es como, che, Martín, esto sigue siendo larguísimo, pero fíjense que ahora va a salir más rápido. Tuki, 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 tuki. Ya está. 0, 2, 4, 6. Y creo que la solución 0, 2, 7, 5 también funciona. ¿Sí? Entonces, con esto ya lo logramos. Después de poner el 3, ¿no probás con el 1 de vuelta? No, el 1 en ese momento, o sea, yo ya tengo decidido, yo fui en un orden específico. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo habría probado con el 1 de vuelta de ponerlo? Cuando todo me falle y vuelva al 1 y diga, che, ponerlo y no ponerlo da lo mismo, no funcionó. Supongamos que ese hubiese sido el escenario. Vuelvo para atrás y cuando estoy en el 0 y digo, che, probé en el 0 ponerlo y rompió todo, bueno, voy a probar no ponerlo. Y ahora sí voy a probar poner el 1. Recién ahí. Porque de vuelta, yo voy uno por los vértices diciendo, este lo pongo, no lo pongo, este lo pongo, no lo pongo, este lo pongo, no lo pongo. Es así. Voy vértice por vértice. Esa es mi elección. Hay otras formas de implementar esto, ¿sí? Pero me parece que está la forma más fácil. Entonces, ahora la pregunta que ustedes se pueden hacer es cómo lo codiamos. Y es literalmente hacer esto de forma bastante recursiva, solamente que falta a veces. Dice, ¿esto funciona para encontrar una posibilidad o se podría adaptar para que encuentre todas? Se puede adaptar para que encuentre todas. Obviamente tiene que trabajar de otra forma, pero sí, eso ahora lo chavamos. Entonces, por fuerza bruta, me voy a fijar, che, si el vértice actual es directamente, ya me pasé, significa, che, no encontraste solución, básicamente. Como te pasaste, seguiste intentando, seguiste viendo y no lo resolvimos. Ahora, si ya ubicamos n elementos, que es lo mismo que decir, bueno, todos de acá en adelante, esto incluso en realidad no es fuerza bruta, esto no es fuerza bruta pura, esto ya está haciendo un corte. Cuando llegó a n ya está diciendo, bueno, cortemos. La fuerza bruta pura sería probar las n factorial combinaciones a cada vértice poner o no ponerlo. Obviamente van a fallar en cualquiera que dé mayor o menor que n, así que no tiene mucho sentido. O sea, no voy a la solución hiper pura porque no estamos en exactas, estamos en ingeniería, entonces, ¿para qué le voy a plantear algo que no tiene sentido? Se los menciono más que nada porque después algunas cuestiones un poco más puras se mencionan en teoría de algoritmos que son importantes por unos tecnicismos más teóricos,
que después por cómo se formulan algunas cosas. O sea, se tienen que formular de una determinada forma, ¿sí? Pero en la práctica no se codea así. Entonces, tenemos esto, ¿sí? Y después me fijo, ok, si no estoy en ninguno de los casos base, digamos, si no me pasé y no me fijo, che, ok, si la cantidad que puse por ahora son n y además me fijo si es compatible, si esto es compatible, listo, buenísimo, y si no, no funcionó. Entonces, mis opciones ahora son o pongo o no pongo. Entonces me fijo, che, ¿qué pasa si pongo? Entonces me fijo, che, bueno, llamar recursivamente, ¿qué pasa si ahora puse? Y con el siguiente vértice llamo. Supongamos que los vértices van de 0 hasta n-1, b-1. ¿Sí? Y si esto resolvió, devolvemos true y somos todos felices. Si no resolvió, probamos, bueno, ¿qué pasa si lo saco? O sea, lo deselecciono. ¿Sí? Y ahí llamo, y bueno, que se devuelva lo que tenga que devolver. Entonces, y ver si algo es compatible, me fijo entre todos los pares de vértices BW que están en puestos, mientras no sean en el mismo vértice, me fijo si hay una arista. Si hay una arista que una a B con W, devuelvo falso. Si esto me fijo si entre todos los que yo seleccioné hay una arista que los una. Es literalmente probar todos los pares. Y esto obviamente es medio choto, pero bueno. O sea, esto es B cuadrado, hacer esto. O sea, hacer solamente esto, perdón, es N cuadrado, digamos, porque voy a tener N vértices acá. Entonces ya hacer esto es N cuadrado, medio choto. O sea, esto que lo aplico para cada vez que yo llegue a tener N vértices ya seleccionados. ¿Sí? Entonces, por backtracking sería esto, esencialmente, que después de fijarme en los casos base, que son, eso no va a cambiar, me fijo, che, si esto no es compatible ya de por sí, con los que ya tengo puestos, acá se puede generalizar a si esto no es una solución parcial, que en nuestro caso particular es lo mismo. Bueno, también devuelvo false. Si ya sé que esto no es compatible, no sigamos que si pongo o no pongo el vértice actual. Ya está, listo, lo que hice. Esto se puede poner en otros lugares, ¿sí? No es que tiene que ir sí o sí acá. A mí siempre me gusta ponerlo acá, me queda más ordenadito, pero no es que tiene que ir. Además, en este caso solamente tenemos la opción de poner o no poner, en otros casos tenemos más opciones. ¿Sí? Entonces, puestos es un set, sí, es un conjunto que yo pongo, ¿sí? Donde pongo o no pongo los elementos. Entonces, es esto. Y a esta parte, a esta poda, la podemos mejorar tanto como querramos. Por ejemplo, o que el problema nos permita, ¿sí? Por ejemplo, si no es compatible, es una cosa, pero supongamos que ya no llego. No me quedan suficientes, o sea, como cuando teníamos al vértice 4, que, bueno, todo lo que venga acá en adelante no me sirve porque me quedé sin opciones de todas formas. ¿Sí? Entonces, cuando ya sé que no llego porque no me quedan suficientes vértices sin seleccionar, por ejemplo, también puedo cortar. Y también cualquier otra cosa, si a ustedes se les ocurre otra opción de, che, ya cuando llegué a esta situación, ya sé que no voy a llegar, que no se va a resolver el problema. ¿Sí? O sea, una cosa es, ok, el problema es compatible, o sea, es válido por ahora la solución parcial. Pero también puede haber cosas extras, por ejemplo, el no llego, el me paso porque en realidad, supónganse que estoy sumando valores en vértices y no sé, cosas por el estilo, y me fijo, che, pero pará, si sumo a todo el resto de los vértices o el mínimo, me paso, no sé, alguna pelotudez así. Cualquier cosa, obviamente esto depende del problema, ¿no? Cualquier cosa que acá se pueda usar para cortar, cortemos, porque podar ese árbol de posibilidades es muy bueno. O sea, hace que el algoritmo funcione extremadamente mucho más rápido, ¿sí? Esto lo vamos a anotar ahora porque vamos a charlar de la complejidad que es fuerza bruta, es exponencial, es factorial, como fuera, es 2 a la n, se lo generaliza con 2 a la n, o k a la n es lo mismo. Sí, porque no importa, son todas, es exponencial, la complejidad es exponencial. Y sucede que backtracking, la poda lo hace mucho mejor a nivel lo que nos importa, a nivel ingeniería, dicho sea de paso, pero a nivel complejidad, técnicamente es lo mismo. Se puede mejorar, se puede hacer un análisis amortizado y posiblemente de mejor. ¿Sí? Pero es bastante más complicado y lo dejo para teoría de algoritmos 1. ¿Sí? Esa es la verdad. Se puede hacer el análisis, es mucho más difícil. Y ahí es agarrarse un problema, analizarlo bien. Se puede llegar a una mejor cota.
Hay que ver cuánta mejor. Esa es la verdad. Incluso hay problemas que, si uno los analiza bien, hay un problema en particular que cuando lo analizabas bien quedaba cuadrático en vez de exponencial. Pero tenías que mirar bien. Y no era el problema más difícil ese. ¿Sí? Pero, bueno, eso es entender un poquito. Y ese es uno de los problemas que incluso hay algo que se menciona de eso en la práctica. ¿Sí? Entonces con backtracking es exponencial, pero mejor, sí, es exponencial. O sea, a lo que dice Facundo, che, esto no es factorial. Factorial se puede, a n factorial se lo puede acotar con n a la n, que es un factorial que se va a la mierda y qué sé yo. Es igual, tiene un comportamiento exponencial, ¿sí? De una forma u otra. No nos van a pedir análisis del P4, o sea, es que no les vamos a pedir la complejidad porque nos van a decir, esto es exponencial porque pruebo todas las combinaciones y no les voy a poder decir mucho más que eso. Tiene mucho sentido preguntarles por la complejidad en este caso de problemas. O sea, no ganamos nada. Si se acuerdan, o sea, yo quiero, cuando les pido una complejidad, es porque quiero que me expliquen algo y que no se memoricen un verso. Y en este caso, lo único que o sea, si me responden con el verso es porque el verso es cierto. O sea, lo es. Por eso, cuando dicen, este problema con árbol, este algoritmo que resuelve tal problema en árbol es lineal porque recorre una vez el árbol. Y es como, papi, pero podés recorrer una vez el árbol y hacer operaciones exponenciales y no va a ser lineal. Entonces no da lo mismo. En cambio, en este problema es como, bueno, peor que esto no lo puedes hacer. O sea, peor que esto es no poder resolver el problema. Que hay problemas así, que son los problemas no computables. Pero bueno, de eso no hablamos acá. Entonces, otra variante de este problema, que en realidad es el problema original, yo lo transformé a un problema de grafos, o sea, literalmente agarré y lo transformé, perdón, me adelanté, esto era otra cosa. Si en vez de devolver una opción, esto que preguntaban antes es, yo quiero devolver todas las opciones viables, obviamente tengo que, cuando me encuentre con una solución viable, no tengo que parar, no tengo que devolver true y a la mierda, o lo que fuere. Yo lo que tengo que hacer, o devolver la alternativa. Yo me tengo que guardar esta alternativa, guardarla, no sé, en una lista de soluciones que funcionaron y seguir. O sea, seguir, probablemente tengo que cortar ahí, volver para atrás y probar con otra cosa para ir por otro lado que encuentre otra solución. Porque ya, como yo ya soy solución, no voy a seguir probando acá para abajo porque no tiene mucho sentido. Entonces no podemos parar cuando encontremos uno. ¿Sí? Entonces, acá voy. El problema original es el problema de las n reinas. ¿Qué es el problema de las n reinas? Perdón. El problema de las n reinas es, yo tengo un tablero de ajedrez, supongamos un tablero normal, de 8×8, ¿sí? Y ese problema, yo lo que quiero es ubicar 8 piezas de las reinas, de tal forma que ninguna se coma con ninguna, o sea, ninguna se ponga como en jaque, por decirlo de alguna manera. O sea, ninguna esté en posición de poder comer a otra reina, ¿sí? La pregunta es si se puede y cómo, porque tal vez no se puede. Por ejemplo, en un tablero de 2×2 no se puede. Entonces, en un tablero de 8×8, ¿se puede? Sí se puede. ¿Cómo? ¿Sí? Y la única forma de resolver este problema es probando. Bueno, ¿qué pasa si la pongo una reina acá, etcétera? ¿Sí? Bueno, el problema en realidad es el mismo. Supongamos, o sea, ¿por qué les digo que el problema es el mismo? Yo no estoy esperando que ustedes estén en la altura de sus vidas académicas de poder agarrar este problema y decir, este es el mismo problema que el que me acabas de plantear. Si alguien lo ve, ok, son unos genios, buenísimo. O sea, yo si estaba en algoritmos 2 y me lo planteaban, ni en pedo decía que era el mismo problema. Si yo agarro y digo, ok, supongan que por cada celda, o sea, por cada casillero, tengo un vértice. La lista es, desde este vértice puedo comer a alguien que esté en este otro vértice. ¿Sí? ¿Por qué las reinas no pueden ser adyacentes en cierta forma? O sea, no pueden ser adyacentes porque se comen. O sea, simplemente ese es el problema que quiero resolver, ¿no? ¿Por qué querés resolver ese problema? No sé, es otro tema. Entonces, yo lo que hago es transformar el tablero en un grafo en el cual, por ejemplo, todos los vértices que se corresponden a los casilleros de la primera columna son adyacentes entre sí, todos contra todos. Los de la segunda entre sí, los de la primera fila entre sí, los de las diagonales, todos entre sí. ¿Sí? Esa es la forma, básicamente, de construir este grafo. Y ahí es resolver este mismo problema. Yo quiero, de este grafo de 64 vértices, agarrar 8 que no sean adyacentes uno con el otro, porque si son adyacentes, este no es el problema del 1.000.000, no, porque el problema del 1.000.000 es encontrar, a ver, todos estos problemas que estoy mencionando ahora, el problema del isomorfismo de grafos, y el
este problema, por ejemplo, el de las n reinas, encontrar esto, entran dentro de una categoría que se llaman NP completos. ¿Sí? No voy a entrar mucho en detalle con eso, pero tiene que ver con que no se pueden resolver en tiempo polinomial, básicamente, o hoy en día no se pueden resolver en tiempo polinomial, pero sí se pueden verificar. Si yo te doy una solución, vos podés en tiempo polinomial determinar, che, esta es una solución válida o no. ¿Sí? Incluso uno puede decir, che, pero hay algo más complejo que algo que no se puede resolver tiempo polinomial. Significa que se puede resolver, no sé, en n al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la sexta, a la séptima, octava, novena, no importa, algo, n a la algo fijo. ¿Sí? Entonces, yo les digo, hay problemas que por ahora no se han encontrado soluciones en ese tipo de tiempos, pero que sí se pueden verificar. Hay algunos problemas en particular que además tampoco se pueden verificar en ese tiempo. Nada, eso es un detalle. Entonces, si uno trata de verificarlo en un determinado tiempo, en realidad no genera todo el universo de problemas. Eso es algo con lo que me topé más adelante. Entonces, yo ahora lo que quería era mostrarles el código de esto. Y el problema del 1.000.000 es quien determine que, o sea, no se ha podido demostrar que el conjunto de los problemas polinomiales y el de los NP, no son o no son el mismo conjunto. Eso es básicamente, si ustedes lo logran, se ganan un palo verde. Yo les diría, no se ganen el palo verde, guárdense el secreto, porque si llegan a demostrar que son iguales, no lo avisen. Porque eso significa que pueden romper toda la criptografía del mundo y eso significa que se pueden, no sé, quedar con todas las ganancias de todo el mundo. O sea, si demuestran que son diferentes, sí, avísenlo, che, sí, esto es verdad, denme mi palo verde porque de otra forma no lo voy a conseguir. Entonces, un segundito que les quiero mostrar esto, código. Vale aclarar, me contó una vez Rosita, que era una que daba algoritmos 2 y también teoría de algoritmos 1, que una vez un alumno le dijo, pero demostrar eso es re fácil, yo lo voy a hacer como final de la materia. Rosita dijo, bueno, si lo lográs, no lo hago como final de la materia, ganate algo un poquito más grande. Obviamente después el chico volvió y le dijo, no era tan fácil. O sea, literalmente se dio cuenta a los 2 segundos que no era tan fácil. Bueno, acá literalmente puse este mismo código, ¿sí? O sea, el mismo código que les conté, tendrá alguna diferencia, ¿sí? Pero debe ser mínima como para que Python ande, no mucho más que eso, ¿sí? O sea, tengo versión por fuerza bruta y versión por backtracking, ¿sí? Que literalmente de acá tiene es compatible. Literalmente este mismo código. Y nada más voy a ejecutar una u otra. Por ejemplo, acá ejecuto con backtracking, ¿sí? El mismo grafo que les mostré antes, ¿qué pasa si yo quiero encontrar 4 opciones? O sea, la misma solución. Tuki encontró 0, 2, 4, 6, la misma solución que terminamos encontrando nosotros, en 0 milisegundos, o sea, no tardó nada. Supongamos por fuerza bruta. Encontró la misma solución, porque esencialmente recorre la misma forma, así que es muy difícil que no la encuentre. Y es como 0 milisegundos. Martín, me vendiste humo, tanto quilombo, tanta explicación para algo que no tarda nada. Bueno, estamos hablando de un grafo de 8 vértices, ¿sí? O sea, confíen en mí. Supongamos que yo tengo ahora el problema de las reinas, que es el mismo, o sea, es el mismo problema. De vuelta, como les dije yo, si transformamos el problema en un grafo. En estos problemas nos salta Stack Overflow. Fíjate que la máxima profundidad que yo voy a tener son 64 vértices en este caso. Porque tengo 64 vértices, o sea, no es tanto. Obviamente puede pasar, a veces en el TP3 sucede, lo que les digo es aumenten la capacidad de stack que tengan. Nada más. Eso en Python se puede hacer. Bueno, supongan ahora que yo voy a imprimir esto. Lo voy a hacer por backtracking. ¿Sí? ¿Esto por qué lo hago? Miren, tardó medio segundo. Medio segundo para un problema con 64 cosas. 64. Piensen que ordenar 64 cosas no puede tardar más de 0 milisegundos. Esto tardó 500 veces más. No puede tardar más de 1 milisegundo. No, esto tarda muchísimo más. Muchísimo. Estamos hablando de 64, ¿no? Con una cantidad muy grande. Si alguien quiere ver cuál es esta solución, o sea, acá tengo 3H, 7B, 2E. Entonces, ¿a alguien le interesa? Acá
tienen el... Ahí tengo el link directamente de cuáles son las posiciones. Pueden corroborar ustedes fácilmente que ninguna reina se come con ninguna en esas posiciones. ¿Sí? Y efectivamente lo encontró en menos de... O sea, en medio segundo. ¿Cómo? Bueno, imagínense si yo acá le pongo, no sé, para que se note la exponencialidad de esto. Si yo duplico la dimensión, fíjense que no se está duplicando el tiempo. No se está cuadruplicando el tiempo, como capaz sería con algo cuadrático. No se está, claramente esto no está siendo cúbico. Estamos llegando al punto en el cual esto ya no está siendo a la cuarta. ¿Se entiende? Es acá donde se ve. Y esto es backtracking. O sea, esto es solo una composición posible. Sí, hay más opciones posibles. ¿Sí? Hay más opciones posibles. ¿Sí? Fíjense que esto no estaría terminando. Y solamente lo dupliqué. Y tardaba medio segundo. O sea, es como, bueno, si lo duplicás, bueno, ¿cuánto va a tardar? ¿1 segundo? ¿10 segundos? ¿20 segundos? ¿30 segundos? Estoy tardando mucho más que eso. Supónganse que en vez de 2, o sea, la dimensión por ahora valía 8. ¿Sí? Supongamos que le pongo 10. ¿Sí? O sea, solamente le sumo 2. Ya tardó 2 segundos. Tardó 4 veces más y solamente le sumé 2. Lo cual tiene sentido si se fijan que algo es 2 a la n. ¿Sí? Como para que se entienda. Bueno, ¿qué pasa si esto lo corro con fuerza bruta? Lo que voy a hacer ahora, vamos a llegar a la misma solución, ¿sí? Porque esto recorre la misma forma, lo único que hace es cortar antes con backtracking. Lo que vamos a hacer ahora es volver a la diapositiva y después vamos a volver a esto. Y esto nos va a decir cuánto tiempo demoró. Vamos a ver otro problema más. Y ahora mi computadora está prendiéndose fuego. Sí, vale aclarar, estas diapositivas están en el drive de la materia. Tienen algunas explicaciones por debajo, etc. Entonces, perdón, la demostré. Segundo problema, camino hamiltoniano. Supongamos, ¿sí?, que yo lo que quiero es encontrar un camino del grafo que pase, obviamente, como es un camino, tiene que ser una sucesión de aristas, no puedo hacer cualquier cosa, que visite todos los vértices una sola vez, y solo una vez. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero obtener. Un camino hamiltoniano, ¿no? Ahí se menciona también la explicación de qué es un ciclo hamiltoniano. No nos interesa. Camino hamiltoniano. ¿Sí? O sea, yo quiero pasar por todos los vértices una vez y solo una vez. Entonces, yo tengo el mismo grafo de antes y vamos a probar. Ahora sí voy a hacerlo con un recorrido, porque literalmente lo que me interesa es o sea, tengo que hacer un recorrido. Así que voy a hacer un DFS. ¿Importa si el grafo es dirigido o no? Depende de la definición. O sea, en realidad a lo que es el camino hamiltoniano, no. O sea, puede no existir. En este grafo en particular existe, pero podría no existir una forma de resolver este problema. Entonces, supónganse que empiezo en el 0, o sea, empecé en el 0, solo tiene un adyacente, así que vamos al 1. Del 1, pongámosle, yo en cada lugar fijo, bueno, a ver, ¿qué pasa si voy al 5? Podría haber ido al 2, pero fui al 5. Estoy en el 5, ¿me fijo? Ok, ¿qué pasa si voy al 3? O sea, yo me estoy fijando, ¿qué significa? Yo voy fijándome y hago un recorrido de DFS, no es mucho más enkilomado que eso, pero implica que yo, en estos visitados, puede ser que tenga que volver para atrás y volver a ir. Ahora va a quedar claro por qué. Porque yo del 3, pongámosle que voy al 2, y digo, che, no. O sea, ¿por qué? No me quedan más adyacentes en 2. O sea, 2 tiene como adyacente a 1 y a 3 que están visitados. Es un DFS, no va a visitar cosas ya visitadas. Entonces, lo que va a hacer es, lo que dice es, ok, esto no es una solución, no pude terminar de armarla, voy a volver para atrás. Backtracking implica, cuando hago este volver para atrás, yo tengo que dejar el estado de todo como si a mí nunca me hubiesen llamado. O sea, yo vuelvo para atrás y digo, el 2 no fue visitado. ¿Por qué? Porque lo tengo que poder volver a visitar después de que haga alguna otra tramoya. Porque, por ejemplo, yo ahora, desde el 3, voy al 4, desde el 4 voy al 7. Estas son las únicas opciones que hay, porque desde el 3
no puedo ir al 5 porque ya está visitado. Desde el 4 no puedo ir al 5, voy al 7. Y desde el 7 no puedo ir al 6. Perdón, solamente puedo ir al 6. Y desde el 6 no puedo ir a ninguno y todavía me queda el 2 sin visitar. ¿Sí? Entonces, esto no resuelve. Vuelvo para atrás, marco que el 6 no está visitado. Vuelvo, el 7 no está visitado. Vuelvo. Acá, perdón, esto. Vuelvo al 5. Y ahora pruebo con otra alternativa desde el 5. O sea, ya probé con el 3. Esto de, ok, ¿qué pasa si voy por el 3? ¿Qué pasa si voy por el 4? ¿Qué pasa si voy por el 6? Creo que ahora voy a probar con el 6. ¿Sí? O sea, pero si hubiese probado con el 4, probablemente esto no ande tampoco. ¿Sí? Pruebo qué pasa si voy por el 6. Desde el 6 solo puedo ir al 7, del 7 solo puedo ir al 4, del 4 voy al 3 y del 3 voy al 2. ¿Sí? Pero ahora fíjense que yo tuve que haber, porque si yo dejaba al 2 como visitado, yo llego al 3 y digo, no puedo ir a ningún lado, o incluso antes, y no me servía. ¿Sí? Y acá sí tenía solución. ¿Sí? Y acá se ve que tengo un camino hamiltoniano. En particular se puede ver que yo no puedo empezar en vértices que sean puntos de articulación, datazo, si el grafo es no dirigido. ¿Sí? Esa se la estilo. Datazo, si el vértice es punto de articulación, no puedo empezar en él porque tengo que volver a él para ir para el otro lado. Y creo que si hay dos puntos de articulación, el problema no tiene solución. Está interesante de plan. Después lo voy a pensar bien, porque siempre puede haber un ejercicio de parcelito de final ahí que decís, falta tan poco para poder plantear un problema así. Entonces, supongo, camino hamiltoniano devuelve true o false. Puede devolver true o false, puede devolver cómo es el camino. Creo que yo voy a devolver true o false y ya está, para simplificármelo, pero podría devolver cómo es ese camino. En qué orden tengo que ir, por ejemplo. Puedo decir, bueno, hace 0, 1, 5, 6, 7, 4, 3, 2. Y eso es un cambio, o sea, te lo puedo plantear así y está todo bien. O sea, ahí de vuelta depende de lo que yo defina como quiero que sea la solución. No debería cambiar la dificultad por eso. Entonces, yo estoy en un vértice, lo primero que hago es lo marco como visitado, lo agrego a este camino, ¿sí? Que era lo que les estaba diciendo antes, lo agrego en el camino y me fijo, visité todos los vértices, o sea, ya con lo que hice, visité todos los vértices, o sea, llegué como acá, al 2, llegué al 2. ¿Ya visité todos? Ya visité todos, está, listo, estamos como queremos. ¿Sí? Devolvemos true y acá ya tenemos, por ejemplo, esta función devuelve true y va cargando en esta lista los caminos y después la función que llama esto se encarga. Si no, si estoy en el caso general, la poda en realidad la voy a poner acá. O sea, no voy a ir a vértices que ya estén visitados. Esa sería en sí nuestra poda. Ya sé que es más difícil de verlo, pero termina sucediendo eso. Entonces, para cada adyacente a este vértice B, esto es como un DFS. Si para los que no estén visitados me fijo, che, yendo por este vértice, ¿encuentro solución? Si encuentro solución, buenísimo, listo, ya está. Listo, devuelvo true. Sí. Desde el 5 cuando llegué acá. Cuando el 5 dijo, ok, voy al 3, ¿encontré solución? No. Ok, voy al 6, ¿encontré solución? Sí, listo. Entonces, si no encuentra para ninguno de sus adyacentes, significa, che, no sé, lo que hiciste conmigo, o sea, vos tenés que llegar al 5, por ejemplo, digamos, o al vértice que sea. Vamos a poner acá. Cuando estás acá, en el 3, ya probó ir al 2, ya probó ir al 4. En el 5 no va porque no está visitado. Probó con todo. Dice, mira, vos tenés que llegar al 3, pero no en este estado. Tenés que venir por otro lado, por otro camino tenés que llegar. Entonces ahí es cuando le dice al 5, che, por acá no. Entonces ahí el 5 prueba con el 6. Es eso lo que termina sucediendo. Entonces, cuando sucede eso, lo que dices, ok, para poder volver a este vértice tengo que sacarlo de los visitados y tengo que sacar al vértice del camino porque estoy diciendo, che, no es por acá. Es amigo, date cuenta, por acá no es. Y devolvemos false. ¿Sí? Esto es un esquema que que va a sucederles mucho, incluso lo van a ver en la práctica. Creo que va a ser Mati el primero que muestra un ejercicio. Y se va a ver que es un esquema similar, pero hay problemas que se pueden resolver de esta forma o de la otra que les mostré antes. ¿Sí? Son más o menos esos dos esquemas en general. ¿Sí? Y entonces, no da lo mismo
Como no da lo mismo desde donde comencemos, porque yo acá arranqué en el 0, pero yo les dije, el 1 es punto de articulación, por ejemplo, y no hay solución si empiezo en el 1. Entonces, supónganse que yo empiezo en el 1, no voy a encontrar solución. Si empiezo en el 2, creo que sí. No sé, habría que ver desde donde no se puede y donde sí. Donde sí. Entonces, lo que tengo que hacer es fijarme, probemos empezando este camino hamiltoniano desde todos los vértices. ¿Sí? Si eventualmente alguno me encuentra un camino hamiltoniano, lo devolvemos, y si no, bueno, no devolvemos nada. No sé, acá explotamos, decimos no. Así, devolvemos no. ¿Sí? Tienen que haber dos vértices de grado impar y el resto estar conectados y ser par. No sé, la verdad que no sé, habría que revisar eso. O sea, yo sé que si hay un punto de articulación, si hay dos puntos de articulación, me parece que no se puede. Porque, sí, a ver, si empiezo desde un lado y me voy a este, no, si hay dos puntos de articulación se puede resolver, si se debería poder resolver. Si hay tres puntos de articulación ya depende cómo sea, depende cómo estén configurados. ¿O podremos ir agregando caminos a una lista para obtener todos? Sí, si te interesa conseguir todos los caminos, ¿cómo sería esto? A ver, lo vamos a tratar de modificar. Después voy a tirar un copy, un paste acá. ¿Sí? No voy, o sea, acá pongámosle que hago lo que voy a hacer es esto. Caminos, posta, lo voy a llamar. Pongamos esto y acá lo que voy a hacer es acá me genero una copia porque no quiero tener la misma lista en todos lados. Y acá pongámosle return, porque no me interesa. Como quiero conseguir todos, entonces acá hago esto. Entonces no quiero cortar cuando me encuentre con uno. Y acá hago esto porque de todas formas quiero llamar, o sea, quiero poder volver porque quiero conseguir otras alternativas. Y ya está. Esta sería una forma puede ser que me esté comiendo algo, pero es esencialmente esto. Cómo cambiarlo. Para que vean que no es esencialmente muy difícil. Obviamente esto va a tardar más. Va a tardar más porque estoy resolviendo un problema que implica necesariamente encontrar todas las soluciones posibles. ¿Sí? Entonces, y este es un datazo. Si no terminó, que ya les digo si terminó o no. No terminó todavía el de Fuerza Bruta. El primer cuatrimestre del 2020 demoró alrededor de media hora. Como para que vean. El de Combat Tracking demoró medio segundo. Por Fuerza Bruta, media hora. Como para que entiendan lo que hace la poda. O sea, dos líneas de código metí. Puse un if y un return. Y con eso hice que pase de media hora a medio segundo. Como para que entiendan. Y en ambos casos en realidad terminan siendo exponenciales, ¿no? ¿Por qué esto no es una boludez, eh? O sea, fíjense toda la cantidad de combinaciones que fuimos viendo. Che, esto no termina más, yo le sigo dando al siguiente. Sí, es una exponencia. O sea, honestamente me gustaría poder analizarlo un poquito más en detalle, a ver cómo sería la complejidad de eso. Eventualmente, tal vez en algún momento de mi vida me vaya a teoría de algoritmos 1 y me ponga a analizar eso, no es el momento hoy, y me ponga a hacer esas nerdeadas. Así que bueno, este es el concepto de backtracking. No estoy esperando que les quede súper claro ahora van a ejercitar un tanto, pero algo que les tiene que quedar claro es, esto en particular siempre se termina resolviendo de la misma manera. Al final de cuentas, es generar todas las combinaciones de esta forma. Voy vértice por vértice, me fijo, dentro de este vértice, ¿qué puedo hacer? O estoy en un vértice, ¿a cuál de los adyacentes voy? Pruebo con todos, los que no estén visitados, ¿ya? O lo que fuere. Y ya está, y me voy fijando esto. Y obviamente lo que es muy importante es que cuando salgo de un vértice, tengo que asegurarme, volvé a poner todo en el estado en el que estaba antes de llamar a este vértice, porque vas a tener que poder volver acá, probablemente. ¿Sí? Esa es básicamente la idea.
¿Alguna duda? Si no, corto, porque estamos bien. Dejo que estas ideas les bajen un poco. En la práctica van a haber varios de estos ejercicios. Vamos a tratar también de que hayan algunos el viernes. Me fijo. ¿Cuánto iba a tardar con backtracking cuando multiplicaste por 2 la dimensión? La verdad que no lo sé. O sea, no me acuerdo cuánto. Si quieren lo dejo corriendo un rato, a ver qué onda. Podré crear una función de backtracking general y tiene como parámetro una... O sea, depende, Facundo, no sé si vas a poder, porque a uno va a tener... O sea, podés hacer una función que lo haga y posiblemente, mira, lo que vas a tener que hacer es una función que reciba todos los parámetros que necesitas según el problema, que reciba la condición, la función que diga si esto es una solución parcial o no, que reciba una función que para una solución parcial que ya es total haga algo, ¿o no? O sea, básicamente vas a tener una función que recibe 25 parámetros y adentro llama un montón de cosas. Entonces el código va a estar en los parámetros cuando lo llames. Así que me parece que va a terminar siendo código más feo y no te ahorraste nada. O sea, el esquema siempre es, ok, estoy en el caso base. Si no estoy en el caso base, puede ser que acá intente podar y después es, bueno, ¿cómo genero todas las combinaciones? Y cómo genero todas las combinaciones no es necesariamente lo mismo en cada problema. Pero ese es el esquema. O sea, siempre es un for, lo que puedo hacer en este lugar particular, por movimiento en este lugar que estoy, entonces, bla, bla, bla. ¿Cómo se puede resolver el problema del viajante? O sea, literalmente el problema del viajante es uno de estos tipos de problemas. ¿Sí? El problema del viajante, para el que no lo conozca, es un problema en el cual yo tengo un grafo, pongámosle que completo, pero no tiene sí o sí que ser completo. Si no es completo, lo completo yo y le pongo las aristas que falten con peso infinito, es lo mismo. Donde yo lo que quiero es recorrer todos los vértices con el mínimo costo. Ahí tiene otra diferencia, porque no estoy fijándome si algo existe o no existe, sino que estoy fijándome cuál es el mínimo costo. Igual se puede plantear de otras formas, creo que el problema más formal es, ¿existe un viajante de peso tanto en este grafo? Y esa es la definición, porque en general este tipo de problemas se los pregunta de forma booleana. Esto ya yendo a una formalización que tiene que ver con teoría de algoritmos de vuelta. A ver los caminos. Y ahí estamos, ahí se hacen otras cosas. Por ejemplo, una forma de resolver ese problema es, me encuentro una solución que sea aproximada. ¿Sí? No vamos a hablar de mucho de eso, pero encontramos una solución que es válida, sabemos que no es la mejor, pero es bastante buena. Se hace un montón, porque sabemos, y se usa eso como una cota. Entonces, cada vez que yo estoy en un camino y me pasé de lo que es la aproximación, ya está corto. Y cada vez que encuentre un camino que sea mejor que la cota, actualizo. ¿Sí? Entonces, pero eso sirve como una primera, porque en general las aproximaciones me cuesta muy poco encontrarlas. Eso es algo de lo que charlaremos después del cuarto parcialito. Así que, bueno, corto de grabar.